La meditación cristiana y el camino del Jnana Yoga, el yoga de la meditación definido en el Bhagavad Gita. Básicamente la meditación cristiana, el enfoque es Cristo, la Trinidad, y en el Jnana Yoga es Atman, Brahman. La meditación cristiana, como el esicasmo o la oración centrada, comparten similitudes con el Jnana Yoga del Gita, que busca calmar la mente para realizar a Atman, Brahman. La meditación cristiana es una práctica espiritual que busca profundizar la relación con Dios a través de la calma, de la quietud, la reflexión y la apertura del corazón. En Salmo 46:10 leemos: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La meditación cristiana está profundamente arraigada en la fe de un Dios personal y en la tradición bíblica. El Jnana Yoga del Gita se centra en la meditación para trascender el ego, también el cristianismo, y unirse con Atman, Brahman. Hay un verso precioso del capítulo 6 del Yoga de la Meditación que dice: así como una vela en un lugar sin viento no flamea, así la mente disciplinada de un yogi permanece firme en la meditación en el Supremo. Precioso este verso, ¿verdad? En la meditación cristiana Dios es un ser personal y trascendente, separado de la creación, es decir, es una visión dualista. En el hinduismo sería el Dvaita. Y en Jeremías leemos: entonces me invocaréis y vendréis y me oraréis y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo corazón. En el Jnana Yoga, Krishna es tanto personal, Dvaita Vedanta, como la esencia de todo Brahman. El todo es uno de la Advaita Vedanta, lo que permite la realización no dual de la realidad absoluta, sea, como la llames. Hay un verso precioso del Gita, que os lo leo, que es la base del todo es uno, que dice: cuando ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, todo el conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, entonces el yogi se vuelve uno con Brahman. No me he presentado, perdón, soy Pedro Nonail, soy experto y traductor y traductor del Bhagavad Gita. Aquí podéis ver el libro que he publicado, que contiene una traducción del Gita de acuerdo a Swami Vivekananda, a Mahatma Gandhi, perdón, y también he traducido toda la obra de Swami Vivekananda. Si os ha gustado este vídeo, me gustaría que lo compartieseis para que llegue a la mayor gente posible. El objetivo de este canal, bueno, son varios los objetivos, pero uno es ver ese hilo conductor en la historia de la humanidad, de la no dualidad, que nos permitiría realmente alcanzar un diálogo y un respeto entre los diferentes caminos espirituales del mundo. Y ese hilo conductor, ese hilo áurico, es lo que voy explicando en estos vídeos. Hay otro verso precioso del capítulo sobre la meditación que dice: donde el pensamiento, frenado por la práctica del yoga, cesa por completo, donde un hombre se siente contento dentro de sí mismo, es Atman contemplando a Atman. La meditación cristiana se centra en la relación personal con Dios, a menudo apoyada por la fe y la gracia, y no depende exclusivamente del esfuerzo humano. El Jnana Yoga enfatiza además la disciplina personal y la técnica meditativa para alcanzar la liberación, el moksha. Y hay un verso precioso del Gita que dice: quien ha subyugado su mente y está lleno de paz, experimenta el Ser Supremo en todas las condiciones, calor y frío, placer y dolor, honor y deshonra. Acordaros que uno de los principios del Karma Yoga es el yoga de la ecuanimidad, que es mantenerte ecuánime en los polos opuestos. Bueno, vamos a ver un poquito y muy rápidamente, porque para esto necesitaría realizar un verdadero ensayo, entre las similitudes entre la meditación cristiana y el Jnana Yoga. Yo os he seleccionado algunas y vamos a comentarlas rápidamente. Una es el silencio y la calma. En el Jnana Yoga, que es el capítulo 6 del Bhagavad Gita, Krishna recomienda meditar en un lugar tranquilo, controlando la mente y los sentidos para alcanzar la paz interior. Y os leo el famoso verso 11:12 del capítulo 6 que dice: en un lugar limpio se debe hacer un asiento, una asana, firme, ni muy alto ni muy bajo, y se debe cubrir con tela, piel y hierba sagrada una sobre la otra. Allí, estando sentado, habiendo concentrado la mente en un solo punto,
controlando las acciones de la mente y de los sentidos, deja que el yogi practique jnana yoga, para su autopurificación. Fijaros que al igual que en Patanjali, que en las sutras de Patanjali, este es prácticamente el único verso que hace referencia a una asana. Fijaros cómo ha crecido ese yoga físico en Occidente en base a las asanas, que es prácticamente práctica del cuerpo, mientras que en el Gita y en los sutras solo aparece en un verso. En Patanjali quiero recordar que dice la postura de ser firme y cómodo. De forma similar, la meditación cristiana, como la oración centrada o el sicarismo, enfatiza la quietud para entrar en la presencia divina. Y en Mateo leemos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra característica es el enfoque en Dios. Dios, sea como sea que le llames. En la meditación cristiana el enfoque es en Cristo o en la Trinidad. Y en Mateo leemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Jnana Yoga el foco está en Brahman. Y hay otro verso precioso de Gita, que os lo leo, que dice: manteniéndose firme, sosteniendo tronco, cuello y cabeza en línea recta e inmóviles, fijando sus ojos en la punta de la nariz y sin mirar a su alrededor, con el espíritu tranquilo, libre del miedo, firme en el voto de Brahmacharya, manteniendo su mente controlada, el yogi debe sentarse con todos sus pensamientos en mí, absorto en mí. Y hay otro verso también de este mismo capítulo, el verso número 7, que dice: quien ha subyugado su mente y está lleno de paz, experimenta el Ser Supremo en todas las condiciones. Otro punto importante es sobre la disciplina mental. El Bhagavad Gita describe la mente como inquieta y difícil de controlar, como el viento, pero es posible dominar con la práctica del yoga y el desapego. Y hay un verso precioso y muy utilizado que sin duda, cuando Arjuna le dice: sin duda la mente es inquieta y difícil de controlar, pero mediante la práctica y el desapego puede ser refrenada. Era Krishna que hablaba. La meditación cristiana también reconoce esta distracción mental y usa una serie de herramientas, como usar, por ejemplo, una palabra sagrada, como también se utiliza en el hinduismo, para volver a concentrarse en Dios. En Salmo leemos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por cierto, todas las traducciones que leo en estos vídeos que utilizo son las del genial Reina Varela, y las traducciones del Gita son las que he hecho, las mías propias. El Jnana Yoga, entonces, para trascender al ego y alcanzar la liberación, el moksha, y la meditación cristiana para conformarse a la imagen de Cristo y vivir en su gracia. Es decir, ambas están buscando una especie de purificación interior. Y en el Gita leemos: para el sabio que aspira a la perfección en el yoga, el trabajo sin apego es su medio. Para el sabio que ha realizado el yoga, la meditación es su medio. Aquí vemos que Krishna nos recomienda siempre empezar por el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada, para purificar la mente y que luego entremos ya en el Jnana Yoga. No tendría sentido meditar sin haber purificado la mente. Y en Proverbios leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Bueno, este es ha sido un vídeo relativamente corto porque el tema es muy amplio, pero insisto, el objetivo de estos vídeos es tender puentes entre el islamismo el hinduismo y el cristianismo, porque tienen muchos más puntos en común de los que nos podemos imaginar. Los grandes místicos hinduistas como Sri Ramakrishna, incluso Gandhi, admiraban y también Swami Vivekananda admiraban a Cristo. Y la meditación, tanto cristiana como en el Gita es un capítulo muy corto, por eso es el capítulo 6, pero luego a lo largo de la historia del hinduismo se irá desarrollando muchísimo más, con las Yoga Sutras, con Patanjali, con el Raja Yoga, etc. Pero
sí que comparten unas técnicas y un objetivo final que al final es unirse con Dios. Ya le llames Brahman, Satchitananda, Allah o como quieras llamarle. Y eso es lo que nos deberíamos centrar, en lo que nos une cristianos e hinduistas y no en las cosas que también nos separan. En la meditación es una de ellas. Muchísimas gracias. Om Namaste.